Buenos días. Sí, Tal? buenos días. ¿Cómo amaneció? Bien, jóvenes, excelente. ¿Y ustedes qué tal? Vamos a darle ingreso a unos compañeros todavía que no están aquí pidiendo admisión. Muy bien. Creo que ya estamos todos completos. Veo que hay unos mensajes. Buenos días, dice Fernando Mutz. Y Valek dice, Tuk no lo saludó, dice. Tuk no ha saludado a Valek, dice. Bueno, entonces están los mensajes del día ahí con los muchachos. Y ha sido de mucha importancia para el desarrollo de las sociedades. Muchas veces nos hacemos la pregunta, bueno, ¿quién es el encargado en el momento de diseñar sistemas de abastecimiento de agua potable, por ejemplo? ¿Cómo llega el agua a mi casa? ¿Verdad? Y eso en algún momento, cuando nosotros empezamos a investigar en esas ramas aplicadas a la hidráulica, cómo es que se llevan a cabo estos cálculos, ¿verdad? Claro, pues existe una diversidad de infraestructura que en algún momento sirve para darle un buen manejo al agua. Bueno, entonces hablemos un poco sobre este tipo de infraestructura. Alguien me podría decir en algún momento, pues, mire, Iki, ¿cuál es la presa más grande? ¿Verdad? Entonces, alguien por ahí me puede decir, bueno, si yo he escuchado que es una que está en China, ¿verdad? Es una represa que le llaman la represa de las Tres Gargantas. De hecho, es la que es más grande, pues, por tamaño y potencia, sin lugar a dudas. Ahí sí que les queda de tarea a ustedes, pues, buscar un video en YouTube de esa famosa presa de las Tres Gargantas, ¿verdad? De hecho, esta represa, pues, se inauguró en el 2012 en China y dice que tuvo un costo de 55.000 millones de dólares. Imagínense que tiene una longitud de 2 kilómetros. Bueno, digo, son 2.309 metros exactamente. Poco más de 2 kilómetros. Y una altura de 185 metros. Entonces, esta represa, imagínense, tiene la capacidad de almacenar 40.000 hectómetros cúbicos. Y a través de 32 turbinas. Imagínense que puede generar 22.000 megavatios. O sea, es una represa, pues, sorpresa muy grande que, pues, logra aprovechar muy bien el recurso. De hecho, en nuestro país tenemos muy buena recarga hídrica en algunas partes del territorio que se aprovecha para generar energía eléctrica, ¿verdad? Entonces, es parte imagínense, de toda esa diversidad de infraestructura que en algún momento, pues, nos sirve para poder estar cómodamente y poder desarrollar bien nuestras actividades. Por cierto, jóvenes, una consulta, ¿sí ven bien mi pantalla y me escuchan? Sí. Correcto, ingeniero. Afirmativo, ingeniero. Correcto, ingeniero. Bien, gracias. Entonces, busquen por ahí Correcto. la represa de las Tres Gargantas en China, ¿verdad? Ahí ustedes pueden investigar un poco más. Entonces, las obras de captación podríamos decir que se definen como obras civiles o equipos electromecánicos que se utilizan para reunir o disponer adecuadamente el agua superficial y subterránea. ¿Verdad? Entonces, alguien me va a decir, sí, que viste que allá por donde yo vivo, en la parte alta, hicieron una caja de concreto porque ahí están protegiendo unos nacimientos que abastecen mi comunidad. ¿Esa podría ser una obra de captación? Claro, es una obra de captación. De hecho, ya sea la protección de ese nacimiento
que es un afloramiento de agua subterránea, pues ya implica pues algún tipo de dimensionamiento de la obra de construcción. Y claro, imagínense, estoy recolectando esa agua, después yo tengo que enviarla a otro punto a través de tubería, a través de canales, también es una obra de captación. De hecho, desde la antigüedad, el hombre aprovecha el agua. Entonces me decía alguien, sí, sí, lo vimos con los romanos, cómo ellos aplicaban la topografía y podían hacer embalses, podían hacer acueductos, ¿verdad? Y es increíble porque hasta lo habíamos platicado que hay vestigios de un acueducto aquí en Guatemala. Cuando uno va al aeropuerto, camino a la Aurora, ve ese acueducto, esa infraestructura que todavía se conserva como patrimonio de nuestra ciudad, que en algún momento sirvió como una obra que trajo agua y que distribuyó esa agua dentro de toda la urbe, que en algún momento pues trabajaba fuertemente en el país, ¿verdad? Entonces ahí se están esos vestigios y claro, es parte diríamos, de la infraestructura que en algún momento impulsó la civilización romana. Claro, existen en algún momento pues también obras que no solo van a captar, por decirles, agua de tipo superficial y subterránea, sino que en algún momento cuando son muy áridas ya se piensa en obras de captación de, de la precipitación, ¿verdad? Pues por eso es que se tienen como algunas alternativas por ahí para eso. Imagínense que esta captación del agua pluvial, bueno, pues realmente se basa en un momento aprovechar lo que podemos, digamos, recibir o recolectar a través de los tejados o áreas, diríamos, que se han vuelto especiales o dispuestas, como por ejemplo en algunos casos, algunos patios grandes, ¿verdad? Pueden en algún momento servir como estructura de captación. De hecho, pues el ingeniero Pablo Ror, está trabajando ahorita un tema de investigación, ¿verdad? Que tiene que ver con esta parte de captación de agua pluvial. Y él lo que busca es pues aprovechar todo el agua que podríamos recolectar en ese conjunto de salones que tenemos ahí, de patios, y poderlo transportar a un área productiva. De hecho, cuando se habla de captar agua de lluvia, pues es interesante ver cómo a través de la historia, ¿verdad? De hecho, en el desierto del Negev, en Israel y Jordania, se han descubierto algunos sistemas de captación de agua de lluvia. Porque alguien podría decir, sí, yo he visto que por aquí la gente conecta sus tejados a un depósito rotoplax o un depósito de concreto. Pero vean, esto pues no es reciente, esto ya tiene mucho tiempo, ¿verdad? Así como nos dice acá en el área de, de Occidente, ¿verdad? Asia, Israel, toda esa parte que en el mundo pues sufre este tipo de déficit. Y no digamos la civilización maya. De hecho, ellos desarrollaron digamos, como reservorios que les llamaron chultunes. Es bien interesante. De hecho, pues estos chultunes se encontraban en las zonas kársticas que se encuentran en la península de Yucatán. Vean, esos eran los famosos chultunes. Chultún de Nacbé, en Petén. Por ejemplo, hay unos casos. Ellos venían, hacían, por ejemplo, sus canales de desviación, patios de captación, llevaban con un desnivel a un punto central. Y vean, claro que ellos, era como un pozo, ¿verdad? Ellos también lo que trataban de hacer es que buscaban una zona impermeable, ¿no? Pues recolectaban y el agua podía perderse por infiltración, ¿verdad? Percolación. Y vean, pues existen este tipo de estructuras que ellos trabajaron, que seguramente habían épocas muy difíciles, ¿verdad? Y claro, pues en la época romana, vean cómo era interesante, porque los que tenían ese tipo de sistemas de captación, entonces, realmente también eran clases altas, ¿verdad? De la sociedad romana, que les llamaban domus. Entonces ellos, pues, aquí recolectaban el agua en el compluvium, como ellos le llamaban, el techo, ¿verdad? Hacia un pluvium, que era una como pileta,
¿verdad? Que luego, pues al momento de llegar a cierto nivel, pues abastecía un reservorio un poco más profundo, una cisterna, ¿verdad? Y entonces ya después ellos, pues, podían hacer uso del agua, ya sea aquí a través de una cubeta y un lazo, un pozo. Pero ellos almacenaban su agua acá. Claro, todavía tenían que hacer algún tipo de movimiento interno, pues, con algunos recipientes, ¿verdad? Pero era ya algo, diríamos que en aquel tiempo, pues ya, que mostraba algo interesante, ¿verdad? Eso era muy novedoso en aquel tiempo. Y claro, por ejemplo, habían algunos ejemplos en Pompeya, por ejemplo, este atrium con impluvium. Ellos pues recolectaban el agua y el agua caía a cabal a esta parte central, ¿verdad? Que ellos pues aquí dejaban el agua y en algún momento pues las usaban como para venir a relajarse, como zonas de ocio. Imagínense, estar en esos lugares no es tanto como aquí, allá pues estaban casi que en zonas muy áridas. Tener agua era realmente una situación de mucho privilegio. Pues de hecho, no solo en Roma, no solo con los mayas, sino que también los árabes. Los árabes también desarrollaron mucho este tipo de tecnología, ¿verdad? Porque ellos formaron los famosos aljibes, ¿verdad? Los aljibes, pues, eran depósitos enterrados o semi-enterrados que también se alimentaban de lluvia, ¿verdad? Claro, pues ellos también trabajaban en un tipo de estructura impermeable como ladrillo y amalgasa, ¿verdad? Que recurrían con cal, arena o en todo caso arcilla roja. Bueno, pues eso debe evitar filtraciones, ¿verdad? A otros estratos. Pero interesante porque estructuras de este tipo pues también se fueron perfeccionando y expandiendo a través de los años. Por ejemplo, en España, en el famoso estado de Hispania que nos hablaba el famoso ingeniero del, del video de YouTube, ¿verdad? Por eso es que él cuando hablaba de Segovia y hablaba de Sevilla y hablaba también de Cáceres, pues también ahí se ven mucho este tipo de infraestructuras, ¿verdad? De hecho, algún día si tienen la oportunidad de estar por allá, se van a dar cuenta que ellos pues tienen condiciones muy distintas a nosotros. O sea, llegar al continente europeo, pasar a ver Europa, es ver áreas de color rojizo, color café. Ustedes ven una imagen ahí de Guatemala, todo se ve verde, ¿verdad? Porque el continente es un continente muy favorecido con el tema de vegetación y no digamos nosotros por nuestra ubicación. Pero vean, esos aljibes árabes que les platicaba eran casi como enterrados o semienterrados. Entonces eran ya estructuras enormes, no eran un pocito ni nada, eran como que si grandes salones, ¿verdad? Ya con infraestructura bien elaborada, ¿verdad? Miren ustedes cómo ellos tallaban esos arcos, esas columnas y almacenaban grandes cantidades. Imagínense que ellos casi que estaban apostándole a que todo lo que lloviera lo iban a guardar. Imagínense que nosotros guardamos todo lo que llueve en la escuela. Tendríamos grandes volúmenes. Pues ellos le apostaban a eso, a tener grandes volúmenes almacenados, ¿verdad? Entonces, era interesante pues ver cómo ellos no solo captaban el agua de lluvia, pues sino también como en algún momento pues captaban un manantial, desviaban un río o un arroyo, hacían presas, ¿verdad? Y en fin, empezaban a trabajar fuertemente en ese tema. De hecho, pues hay algunos ejemplos, por ejemplo, de ese tipo de captaciones. Aquí se tiene el manantial de Tempula, que es un nacimiento. Claro, se trabajó un tipo de obra para poder captar y filtrar el agua y luego conducirla, miren, a través de infraestructura, pues muy interesante, porque no solo no solo es una estructura de captación y conducción, sino que también es una estructura que en algún momento presenta condiciones que puede darle pues otro beneficio, que tiene que ver también aquí con este caso con fines recreativos. Este es un ejemplo que se encuentra en la frontera de Jerez, en Cádiz, España. Claro, digo, tal vez no es lo mismo en todos lados, porque aquí en Segovia, ¿verdad?
Aquí sí está un tipo de obra de captación, miren, con algunas compuertas y canales propiamente con chón. Vean, aquí incluso se está viendo un rebalse, ¿verdad? En algún momento, pues, puede ser el indicativo que la infraestructura se está quedando bastante corta para lo que el nacimiento puede aportarnos, ¿verdad? Y así como este, hay muchos ejemplos en nuestro país. Claro, imagínense, que hablar de estructuras de captación, solo vean esta que se construyó en 1855. Esta se llama la presa del Pontón de la Oliva, que se encuentra en el río Lozoya de Madrid. Y aquí hay una fotografía, ustedes vean, no solo vean la dimensión de la obra, sino la cantidad de personas que tenían que trabajar en ella para poderla construir. ¿Ah? Claro, esta se queda pequeña con la presa de las Tres Garramas. ¿No? Entonces, veamos en el caso de la captación de aguas de manantial. Es muy importante cuando hablamos de hacer este tipo de aprovechamiento, pues definir bien dónde va a estar la localización, dirección y área de influencia de estos afloramientos. Porque si yo me pongo a invertir, por ejemplo, una cantidad alta en un manantial que solo voy a encontrar en invierno, va a ser complicado. Entonces, es muy importante hacer un monitoreo previo de cuál es el comportamiento de los manantiales, ¿verdad? Principalmente en la época de estiaje o en la época de verano. Porque si voy a invertir, por ejemplo, en materiales, en un diseño, después no puedo decir, mire, dice que lo construí, pero solo en invierno funciona. No, no es factible. Recuerden que cuando más necesitamos agua es cuando estamos en la época de verano. Entonces tiene que tomar en cuenta muy bien eso. ¿Y eso qué implica? Que los afloramientos están muy relacionados con el ciclo hidrológico de la región, que tiene que ver con la temporada seca y húmeda, con la topografía y con la geología, ¿verdad? Eso es muy importante, que lo tomen en cuenta. En cuanto a la captación de arroyos, ríos y canales, bueno, aquí lo que se hace es que se construyen obras, ya sea a un costado del cauce o interfiriendo totalmente en el cauce, ¿verdad? Claro, es importante también ver cómo se comporta ese cauce durante todo el año, durante toda la época ¿sí? de invierno, porque es cierto, un río puede ser que en verano se seque, entonces ¿de qué me va a servir la obra? De nada. Pero puede ser que no se seque, pero en invierno crece tanto que se puede llevar la obra. Entonces hay que ver bien cuál es su comportamiento antes de trabajar una construcción. Por eso es importante el diseño que debe de apoyarse en este tipo de datos. Algo muy importante también es tener en cuenta que, cuál va a ser la demanda que vamos a tener. No solo actual, sino que futura. Porque muchas veces uno puede trabajar en un tipo de diseño para una cantidad de población, pues esa población puede ser que el diseño no sea la misma. Y esa población futura necesite esa cantidad de agua, ¿verdad? Eso es muy importante. Permítanme, jóvenes. Regáleme un minuto.
Pues bien, como les decía, ¿verdad? Es importante tener esa información previa. ¿Por qué? Porque esto me sirve con el diseño. De hecho, alguien me preguntaba en México cuántos años puedo analizar o cuál es el periodo de retorno. Miren, para hacer proyectos, pues mientras más datos de referencia tengan, mucho mejor. De hecho, pues hay quienes por la limitación de información, pues se atreven a trabajar por más con 10 años. Aunque imagínense, es mejor hacer análisis, por decirlo, de unos 25, 40, 50 años. Porque entonces ahí vamos a tener idea de esos eventos extremos que en algún momento pueden sufrir los cauces de los ríos, ¿verdad? Acuérdense que ahorita, pues, ustedes, a ver, si hacemos cuentas del huracán Mitch, ustedes todavía no estaban, ¿verdad? Que fue en el año 98. Entonces, esa fue una época muy seria, en el caso del huracán Mitch, ¿verdad? Pero hay otros que sí, otros eventos que ustedes sí estuvieron. Por ejemplo, me imagino que estuvieron para la tormenta Stan, ya creo que ya fue más reciente, algunos ya, ¿sí? En un momento, pues ya, ¿sí? Ya, pues, en algún momento escucharon de ese evento. Entonces, mientras más años retroceda, pues va a ser más completo el análisis que puedo hacer, incluso el diseño puede ser más efectivo, ¿ah? Por ejemplo, aquí hay una toma directa, imagínense que tenemos el río y una vez, pues, la obra se construye cabal en el paso transversal o en forma transversal a la dirección del río y en el momento, pues, puedo hacer uso del agua, ¿verdad? Para diferentes fines. Ya sea que la deje pasar o que en el momento, pues, decida, o en el momento, pues, ya decida utilizarla, ¿verdad? Vean, aquí hay otro ejemplo de una toma transversal tipo Coanda. Aquí ya no es de una forma frontal que desvía el río, sino que ya viene de una forma transversal, mediante una infraestructura distinta, pues puedo hacer una desviación lateral del recurso. Interesante, ¿verdad? Pero cuando hablamos de la captación de lagos y embalses, pues las infraestructuras son diferentes, ¿ah? Claro, hay una mayor garantía porque en el caso de un río, si hay una crecida, puedo ser que tenga problemas de daños en la infraestructura. En cambio, los lagos y embalses tienden a ser un poco más estables, ¿verdad? Claro, hay quienes pues hacen la captación a través de plataformas sumergidas. En algunos casos pues se construye una infraestructura de protección y alrededor se coloca grava o piedra, ¿verdad? Se coloca el tubo de succión. En otros casos pues se deja ese tubo de succión con sus respectivas ranuras y encima se le coloca algún tipo de grava que no solo le da estabilidad, sino que también sirve como un filtro de cualquier componente extraño que pueda obstruirnos el paso del agua, ¿verdad? Hay que tener en cuenta muy bien la calidad del agua de ese punto, ¿verdad? Que es muy, muy importante. En otros casos, pues no son estructuras subterráneas, sino que ya son estructuras elevadas, ya de tipo fijo, ¿verdad? En algunos casos, alguien me puede decir, mire, esto podría funcionar en Amatitlán, sí. ¿Podría funcionar en algún embalse? Pues claro, ¿verdad? Lo que sí hay que tener en cuenta que hay que estar controlando el nivel máximo y mínimo, porque ciertos embalses durante el invierno, pues van a subir de nivel, mientras que durante el verano, pues ese nivel va a bajar. Lo que sí es que siempre hay que guardar esa distancia, ese margen entre la punta de succión de la infraestructura y el nivel mínimo del embalse, ¿verdad? Son estructuras muy interesantes. En otros casos, pues por cuestiones que hay mucha dinámica en el manejo del nivel de algunos reservorios, se construyen otro tipo de estructuras, ¿verdad? Fíjense, son estructuras que en el momento pues llegan a conducir el agua a diferentes estratos. Por ejemplo, yo les hablaba que en el caso del lago de Amatitlán, darles un ejemplo, ustedes podrían hacer uso del agua que hay ahí. Y que no les quepa duda que dependiendo del estrato, así van a ser las calidades de agua que van a ver. Entonces no va a ser la misma calidad del agua que está a nivel superficial
que la que está a 20 metros, que la que está a 40, que la que está a 80. Son condiciones muy diferentes de calidad. Y puede ser que en algún momento a ustedes les interese una cierta calidad. O, como les decía, el mismo cuerpo de agua puede tener una dinámica en su nivel. Entonces yo puedo calibrar la altura del punto de succión. ¿Ah? Esta es una vista de perfil, una vista de planta de la obra que les estoy platicando para este tipo de cuerpos de agua. Claro, en otros casos, y eso se ve aquí en Guatemala, por ahí tengo unos ejemplos, son plataformas flotantes. ¿Ah? Esto tiene la característica que en el momento puedo llevarlas de un punto a otro. Esta pues me puede servir para abastecer varios puntos donde estén varios sistemas de riego, ¿verdad? Y claro, pues no hay problema cuando el nivel es muy dinámico, porque esta pues se adapta o se va moviendo de acuerdo a las variaciones, ¿verdad? Entonces, dependiendo del proyecto que ustedes tengan, pues dicen, bueno, ¿qué me conviene más? ¿Qué sería más efectivo? ¿Verdad? Claro, estás llevando un tipo de plataforma de un lugar a otro, pues puede favorecer porque hay un mayor riesgo, un mayor desgaste del recurso. Vean aquí hay un ejemplo de este tipo de toma flotante en Argentina. Esta es otra, pero esta tiene otro tipo de unión, ¿verdad? Aquí es una unión fija, ¿verdad? Entonces, en algún momento, pues es otro modelo que a algunos pues les gustará, pues porque en un momento diríamos que me platicaba la vez pasada un argentino que es mi amigo, que lo conocí en un curso en Israel, me decía, mira, es que fíjate, Jorge, que en este caso, esta plataforma, si en este río se presenta una crecida y de una forma rápida, pues acá a través de este brazo la puedes sacar rápido la plataforma, no hay ningún problema, ¿verdad? Y de hecho, pues son algunos modelos que algunos agricultores los han adoptado en la parte sur de Argentina, ¿verdad? Aunque yo les soy sincero, me parece más atinada la otra tipo de toma flotante, porque ¿sí? En el momento pues se puede volver a traer a la orilla, ¿verdad? Si hubiera algún inconveniente con la acción. Muy bien, pues aquí está parte de la bibliografía que utilicé para esta clase. Entonces quisieran profundizar, como les digo, pueden buscar algunos videos de YouTube para ver algún tipo de infraestructura interesante en el caso de captación de agua, tanto superficial como subterránea. Con esto pues estaríamos cubriendo la primera clase y me gustaría saber si tienen alguna duda o quisieran que en algún momento pues se hablara más sobre algún tema. ¿Todo claro? Ingeniero, Sí, te escucho. disculpe, pero ¿cómo funcionaría el aspecto legal en el caso de que una empresa privada, pues, o una familia en general, quisiera captar el exceso de agua pluvial de un río, por ejemplo? ¿Cómo sería el aspecto legal? Sí, o sea, si hay algún tipo de ley que le restrinja o algún tipo de licencia. No, fíjate que actualmente no hay ninguna ley que te restrinja, por ejemplo, captar el agua pluvial, ¿verdad? O el excedente de agua en un río, diríamos que durante el invierno. Lo que sí es que te voy a contar un ejemplo que sucedió, y ese es un ejemplo real. Fíjate que durante muchos años, si hay alguien acá de la región que voy a mencionar, pues me gustaría que en un momento pues lo hiciera ver y que me ayudara a confirmar lo que les voy a contar. Yo en el 2011 entré a trabajar para un ingenio. Fíjense que este ingenio tenía muchas fincas por toda la orilla del río Coyolate. Diríamos que sus fincas estaban a partir del Cerro Colorado, una aldea que se llama Cerro Colorado, que está entre jurisdicción de Santa Lucía y La Gomera, y llegaba
diríamos que llegaban esas fincas que empezaban ahí, llegaban hasta la desembocadura del mar. Entonces, cuando este río empezó a sufrir, por ejemplo, erosión en la cuenca, en la parte alta de la cuenca, empezó a sufrir malos manejos y empezamos a recibir todo ese tipo de depresiones, tormentas, pues cuando este río creció, el caudal no se pudo controlar y hubieron muchas áreas inundadas. ¿Ah? Afectaron muchas comunidades que se encuentran en el municipio de La Nueva Concepción y muchas comunidades que se encuentran en el municipio de La Gomera. Entonces, varias empresas, incluyendo el ingenio, pues decidieron trabajar en obras de protección, tanto de un margen como del otro, o tanto del lado derecho como del lado izquierdo del río. Va, imagínate. Entonces, fue un problema porque hubieron algunos que iniciaron inmediatamente con la construcción de sus obras de protección y otros que no lo podían hacer. Entonces, cuando se venían los inviernos, era un problema porque decían, bueno, y aquel se protege y el momento de protegerse y que el río tope ahí, me lo va a enviar a mí y yo no tengo obras y se me va a meter el río. Entonces, se tuvo que trabajar fuerte en eso hasta que se terminó de construir ese tipo de obras en ambos lados, ¿verdad? Para que el río no se saliera. Y eso se logró hacer, imagínense, a partir del año 2005, por ahí empezaron los trabajos y me podría atreverme a decir que terminaron como en 2015, 10 años. Pero vean qué interesante, porque se logró manejar, diríamos que el peligro de que ese río se desbordara durante invierno. Entonces, el problema fue eso. Y en verano era otro tipo de clavo. ¿Por qué? Porque había muchas empresas que se encontraban, digamos, al costado del río, que desviaba parte del caudal en verano. Entonces, el ingenio A, el ingenio B, el ingenio C, todos desviaban una parte. ¿Y saben qué fue lo increíble? Que secaron el río Coyolate. Ese gran río lo secaron y no llegaba nada de agua al mar. Y se volvió un gran problema. Entonces, se tuvo que hacer un inventario. Primero, quiénes estaban desviando el río y qué cantidad estaban desviando. Y de ahí se hizo un programa para que cada quien tomara un poco, siempre y cuando se conservara el caudal ecológico. Entonces, siempre había que ir a monitorear, por ejemplo, si por lo menos estaba pasando 1 metro cúbico de agua por segundo. Entonces, yo con eso te quería explicar que no existe una restricción. Bueno, pues siempre y cuando estemos dentro de los parámetros técnicos aceptables. ¿Verdad? No sé si tienen alguna duda más. Ahí estamos, ingeniero. Y van a ver, por ejemplo, el ICC, el Instituto de Cambio Climático, que era el que estaba liderando esa actividad, me recuerdo yo que en su momento, pues, ellos tomaron fotografías, hicieron informes, incluso teníamos problemas con la parte de la fauna, porque antes ahí habían peces, había un montón de cosas, y como se secó por unas semanas, fue un gran problema, créanme, fue un gran problema, porque antes ahí habían, por ejemplo, otro tipo de fauna así interesante como lagartos, y también habían nutrias, que ellos le llaman perro de agua. Investiguen ustedes en internet las famosas nutrias o perros de agua que hay aquí en Guatemala, son unas de color café, bien bonitos esos animales, ¿sí? Pues muchas veces se pierden por el mal uso del recurso. ¿Ah? Muy bien. Ahora bien, cuando hablamos de la captación de aguas subterráneas, que no les quepa duda que son pozos. Cuando yo hablo de un pozo, pues es un agujero que va a ir a cierta profundidad. Es importante, cuando yo hablo de este tipo de pozos, pues hacer una buena cobertura, una buena solidificación de las paredes. Claro, es importante pues también que esa cobertura en algún momento pues también me permita el paso del agua, porque es aquí donde yo voy a poder succionar
el recurso, ¿verdad? No es impermeabilizar totalmente, ¿verdad? Entonces, para eso, ¿qué hay que hacer? Tengo que hacer sondeos, ¿verdad? Tengo que sondear y ver cómo está mi recarga. Por ejemplo, si ustedes le hablan a Dajo Pozos o una empresa que hace pozos, ellos con mucho gusto les construyen los pozos que ustedes desean a la profundidad que quieran. Lo que ellos no garantizan es que va a haber agua. Ojo ahí al dato. Vean, ellos perforan la cantidad de pozos que deseen y la profundidad que deseen, pero no garantizan que va a haber agua. Lo que sí en algún momento ellos les proporcionan es, por ejemplo, datos de algún vecino si es que ha perforado algún pozo. Entonces, imagínense, si yo quiero perforar un pozo ahí en la escuela, entonces, bueno, tengo que hacer los estudios y lo que hago es que les consulto a ellos, mira, ¿y será que vamos a encontrar agua a unos 300 pies? Y ellos me dicen, mira, yo puedo perforar a 300 pies. Lo que sí te puedo decir es que yo no te garantizo que vas a encontrar agua ahí, pero el vecino que tenés aquí en Alto de Bárcenas o en Bárcenas o ahí en Las Ilusiones, ahí hemos perforado pozos y hemos encontrado agua a 250 pies. Bueno, alguien me puede decir por interpolación, puedo decir, entonces aquí también. Es probable, es cuestión de estadística, ¿verdad? Entonces, es importante, pues, en algún momento considerar esto. Entonces, los pozos, pues, son perforaciones, como veníamos platicando, ¿verdad? Que son de un diámetro menor y que, claro, lo primero que hay que hacer es hacer algún tipo de sondeo para ver si realmente, pues, vamos a tener éxito. Para esto, pues, se utiliza un tipo de infraestructura especial que tienen instaladas ciertos camiones, que tienen, ahí sí que, algunos prismas, algunas puntas de diamante que nos sirven para poder perforar, digamos, a más de 300, 500 pies. Imagínense que en Israel, pues, han perforado pozos hasta de 1 kilómetro, 1000 metros, 3000 pies. Y a veces aquí encontramos agua 300, 500, 800 pies. Y ellos han llegado a perforar o perforan pues 3000 pies. Increíble. Increíble. O sea, pues le digo que nosotros tenemos muchas ventajas, ¿verdad? Entonces, para ese famoso sondeo, esa famosa creación de los túneles, pues se usan esas famosas triletas o puntas, ¿verdad? Que son las que se encargan de ir perforando a profundidades, digamos que bastante altas, que en algunos casos pues se topan con algunos horizontes que son pura roca, y ahí es muy difícil en el momento pasar tan fácil. En algunos casos también, que no es necesario construir un pozo, lo que se construyó hace muchos años fueron algunas galerías, o sea, infraestructura subterránea que captaba el agua superficial, imagínense, y la construía a través de galerías como de este tipo. Esto se ve mucho también en algunos lugares de Latinoamérica, por ejemplo aquí en México, en San Luis Potosí. Entonces, imagínense, infraestructura, pero subterránea, que capta todo el agua que se está moviendo a través del perfil del suelo. Y claro, hay quienes dicen, bueno, dije, también podemos en algún momento enterrar unos tubos ranurados, unos tubos Riblock, colocamos un tipo de grava que sirva como filtro, y a través de estas paredes va a haber movimiento de esta agua. Llega a este tubo y la conduzco. Estoy captando agua a nivel subterráneo. O sea, alguien va a decir, a la gran, qué extraño, ¿no? O sea, yo aquí no veo nada, pero está haciendo agua 5 kilómetros más abajo. Pero muchas veces la captación es a través, ¿sí?, del perfil del suelo. Muy bien, vamos a seguir platicando un poco más sobre este tipo de infraestructura. Esta es la primera parte, ¿verdad? No me gustaría extender mucho para no perder el sentido de la presentación, que ustedes no se me vayan a aburrir, ¿verdad? Entonces la decidí dividir en 2 partes. La parte número 2, vamos a seguirla viendo el día miércoles. No sé si hay alguna duda hasta acá. Si todo está claro. Sí, Muy bien. Claro, Entonces, esta presentación, perdonen que me tracé un poco al inicio de la clase, pero no la tenía la sección D. Entonces ya agregué a la sección
con el material que necesitan. Muy bien, jóvenes, les agradezco su atención y espero verlos el día miércoles. Aló, buenos días. Mucho gusto, ingeniero. Bueno,